El trabajo humano generalmente es definido como toda actividad lícita realizada por el individuo, sea hombre o mujer. En ella se expresa la capacidad creativa de la persona manifestada a través del trabajo físico o intelectual. En noviembre de 2000, Juan Somavia, entonces director general de la Organización Internacional del Trabajo, se refiere al trabajo como factor clave para resolver los problemas de pobreza y de exclusión social de cualquier país, añadiendo que el empleo crea integración social en todas sus formas, ya que proporciona ingresos y también seguridad, realización personal y autoestima para los trabajadores. Juan Somavia define al trabajo como aquel que satisface las aspiraciones fundamentales del individuo, no solo en los ingresos, sino en la seguridad para él y su familia, sin discriminación ni imposiciones vejatorias. Nuestra legislación da certeza jurídica al tema que representa el trabajo. Por ello, tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 123, tanto en el apartado A como en el apartado B, lo relativo a esta actividad, en donde refiere que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Quiero destacar lo señalado en la fracción 7 del apartado A y la fracción 5 del apartado B, las que establecen que para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. En número de tiempo, permítanme solo puntualizar el espíritu de las siguientes fracciones del apartado B del propio artículo 123 constitucional. La fracción cuarta señala la fijación de salarios conforme al artículo 127 de la propia Constitución. El segundo párrafo de la fracción 11ª sí refiere a la separación injustificada de su empleo y el derecho que le asiste al trabajador por optar por su reinstalación o indemnización conforme a la ley, así como la fracción 11ª en sus incisos A, B, C y D, que citan en términos generales el derecho del trabajador a la seguridad social bajo las siguientes bases mínimas. En relación a accidentes profesionales y no profesionales, el derecho de la conservación del trabajo por esas causas, las garantías laborales que la mujer observa durante el periodo de embarazo y después del parto, entre otras, horas de lactancia, guardería, conservación de empleo, licencia laboral y atención médica, así como asistencia médica y medicamentos, tanto para el trabajador como para los familiares de este. Sirva lo anterior como preámbulo para exponer que en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo se presenta un fenómeno que de alguna forma afecta a un grupo importante de trabajadores que prestan sus servicios en esa dependencia, independientemente al esquema contractual en el cual están inmersos. Desde hace más de 5 años, con el propósito de atender las necesidades de personal, tanto docente como de apoyo y de asistencia a la educación en un número importante de escuelas, se generó el programa emergente de personal de honorarios en escuela, el cual está operando a la fecha con 1.838 trabajadores por contrato, de los cuales aproximadamente el 78.3% son docentes frente al grupo y el 21.7% corresponden a trabajadores administrativos y con funciones de intendencia. Los docentes con funciones frente al grupo reciben un sueldo o compensación de 4.200 pesos mensuales, que comparados con los más de 8.000 pesos mensuales que perciben los profesores que ostentan una plaza inicial, refleja una percepción económica inferior a casi el 50% por parte de los maestros contratados bajo el programa emergente referido. De la misma forma, se encuentran los trabajadores administrativos y los de intendencia, quienes bajo este esquema perciben una remuneración de 3.200 pesos mensuales, que comparados con los 6.400 pesos que reciben los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación que cuentan con plaza,
se establece una diferencia a la baja del 50% en sus percepciones, realizando en ambos ejemplos el mismo tipo de trabajo. Aun cuando, comparando los 1.838 trabajadores que se encuentran en el programa emergente con los más de 40.000 trabajadores del sistema educativo del Estado, pudiera parecer un porcentaje limitado, ya que apenas representa el 4.48% de ese total. Es necesario no olvidar que no solo estamos hablando de individuos, sino también de más de 1.800 familias que tienen necesidades de alimentación, vestido, educación y de un techo en donde vivir. Aún más delicado es que no se cuenta con ningún tipo de seguridad social, como servicio médico para el trabajador y su familia, programas de vivienda o pensión, ni tampoco seguridad laboral. Quiero hacer patente mi reconocimiento tanto al gobierno federal como al gobierno de nuestro estado por apostarle a elevar la calidad educativa y en particular en Hidalgo por realizar acciones tendientes a resolver las necesidades que en recursos humanos presentan nuestras escuelas, como es el caso que se refiere. Me queda claro que es extremadamente complicado para el gobierno del Estado el poder resolver el problema salarial y de seguridad social que presentan esos 1.838 trabajadores, ya que para ello se requiere una inversión económica superior a 90 millones de pesos anuales. Pero también es cierto que es necesario realizar acciones comprometidas que tiendan a resolver la problemática expuesta. Por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de acuerdo económico. El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta en forma respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, único, a que realice las acciones necesarias de gestión ante las instancias del gobierno federal que correspondan con el propósito de que al gobierno del Estado de Hidalgo se le asigne el techo presupuestal suficiente que le permita establecer un programa integral de regularización de aquellos trabajadores que se encuentran laborando bajo el esquema del programa emergente de personal de honorarios en escuela, generándoles la seguridad social y laboral que requieren los trabajadores y sus familias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.